Saludos a todos detrás de la cámara y bienvenidos otra vez a este rinconcito donde usted y yo hablamos de todo un poco y de cualquier cosa. Comencemos con las noticias para hoy domingo 23 de abril del año 2023. Una noticia en el medio noticioso USA Today dice que los mercenarios rusos en Ucrania ya no van a tomar más prisioneros de guerra y que van a matar a todo el mundo en el campo de batalla. Mientras que anuncian que los mercenarios de Wagner Group continúan avanzando poco a poco, según ellos, en la región de Bakhmut. Rusia también advierte de que si el grupo del G7 detiene sus exportaciones a Rusia por el conflicto de Ucrania, que a su vez Rusia va a detener todas sus exportaciones, incluyendo impedir toda exportación de Ucrania a través del Mar Negro. Esta es la advertencia del ex primer ministro y ex presidente de Rusia, el señor Medvedev. Rusia se molesta con Estados Unidos debido a que los Estados Unidos no está autorizando visas a periodistas rusos. El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, el señor Sergei Lavrov, dijo: no vamos a olvidar, no vamos a perdonar. Un pastor llamado Paul Mackenzie, en la costa de Kenia, fue detenido por decirle a sus seguidores que ayunen hasta morir para conocer a Jesús. 43 personas hasta este momento han muerto. Las elecciones de Turquía son ahora en mayo y el presidente Erdogan empieza a repartir gasolina gratis para que voten por él. La Cámara de Representantes de Florida pasó una resolución donde el Estado tiene el poder de remover niños trans de los padres de estos niños. La Corte Suprema de los Estados Unidos protege el acceso a la píldora del día después para terminar los embarazos, lo cual causó que el senador Lindsey Graham se descontrolara totalmente de ira mientras era entrevistado. Congresistas que nunca han comandado un ejército utilizando una mesa y aparentemente sin la presencia de generales, almirantes y comandantes de todas las ramas del ejército de los Estados Unidos y sin la participación de los jefes de todas las agencias de inteligencia de los Estados Unidos. Realizaron un simulacro de un enfrentamiento bélico con China que teóricamente ocurrirá en el año 2027 y se asombran del número de fatalidades en las bases militares de los Estados Unidos en el Pacífico, más las fatalidades en Taiwán y en China. Se dice que esta simulación, conducida como si estuviéramos en los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, tuvo el propósito de identificar qué es lo que se necesita para enfrentarse con China en el futuro. Recordemos que China indicó de que ya está lista para invadir a Taiwán. ¿Piensa usted de que China va a esperar hasta el año 2027? La revista Insider indica de que la ciudad futurista del príncipe Salmán de Arabia Saudita, conocida como La Línea, va a tener a todos sus habitantes vigilados en todo momento, utilizando tecnología aportada por China. El ministro de Relaciones Exteriores de China, de nombre Qin Yang, viajó a Filipinas para reunirse con su homólogo y también con el propósito de reunirse con el presidente de Filipinas para alegadamente resolver los problemas entre las dos naciones. Problemas que, a mi entender, solamente se resuelven si China se retracta totalmente de intentar quedarse con las aguas territoriales de Filipinas en el South China Sea. Recordemos que Filipinas ganó el caso sobre a quién le pertenecen esos mares en la Corte Internacional de Haya. Intentan sin éxito tratar de implantar un cese al fuego en Sudán,
mientras que Estados Unidos ya comenzó a remover su personal de su embajada en ese país. Y este fue mi escogido de noticias más importantes para el día de hoy, domingo 23 de abril del año 2023. Comparado con la semana pasada, la pregunta es, ¿estamos más cerca o más lejos de un terrible conflicto bélico con Rusia o con China? Mi interpretación es que durante esta semana nos hemos aproximado más a ese posible futuro. Y ahora comencemos con el tema de esta noche. Basándose en las palabras que dijo el hoy candidato a la presidencia de los Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr., que dijo, nosotros creamos a ISIS. El ministro de Relaciones Exteriores de Irán acusó a Estados Unidos de ser los padrinos de ISIS. Y voy a citar lo que dijo el iraní Kanani. No hay duda de que Estados Unidos es el creador de ISIS. Pero para aquellos que deliberadamente cerraron los ojos a la verdad, la declaración de Robert F. Kennedy Jr., sobrino del difunto presidente John F. Kennedy, ellos crearon a ISIS, reafirmando el hecho de que Estados Unidos es el padrino de ISIS. Cierro la cita. Primero tenemos que entender que esto no es una novedad, que es un tema que se ha tratado en los programas de Andrew Álvarez por años, desde que él y yo comenzamos en Radio Isla en el programa La Otra Realidad en el año 2004. Recordemos que en la campaña presidencial del presidente Donald Trump, este acusó al presidente Obama y a Hillary Clinton de haber creado a ISIS. En cuanto a Robert F. Kennedy Jr., hoy es uno de los candidatos interesados a ser presidente. Pero, según su biografía, él nunca ha tenido un puesto en el gobierno federal. Tuvo un puesto como asistente de fiscal en Manhattan, que no duró mucho, porque fue arrestado por uso y posesión de heroína y sentenciado a 2 años de cárcel que cumplió en probatoria y en servicios a la comunidad. Después se convirtió en un activista para la protección del ambiente, la protección del clima, también activista para proteger los recursos naturales, activista en contra de la industria petrolera, activista en contra de abusos por parte del ejército de los Estados Unidos, activista en contra de las vacunas, abogado para litigios ambientales y promotor de teorías de conspiración. En fin, su conocimiento de ISIS, de Al Qaeda, de Hamas, de Hezbollah, de Daesh y de los talibanes es, a mi entender, el mismo que tienen las personas que se pasan leyendo artículos y libros sobre este tema, y no porque él tenga una autorización gubernamental para tener en sus manos, para tener acceso a material clasificado y secreto. O sea, que para todos los efectos es posible que Andrew Álvarez y usted sepa lo mismo o más sobre ISIS que Robert F. Kennedy Jr. Para terminar con el tema de Robert F. Kennedy Jr., yo no le veo muchas probabilidades o posibilidades de que sea el nuevo presidente de los Estados Unidos. O sea, yo no creo que él sea un contrincante para Donald Trump. Los que se pasan leyendo dichos artículos de este tema conocen muy bien de que todos estos grupos como ISIS, Daesh y Al Qaeda es muy posible que su origen proviene de lo que podemos llamar las guerras proxy, donde primordialmente, como sabemos, los protagonistas de estas guerras proxy son Estados Unidos y Rusia, donde Estados Unidos, según la historia, ha tenido más participación en el Oriente Medio.
Los inicios de estos grupos extremistas armados pueden estar décadas en el pasado, tan atrás como la Segunda Guerra Mundial, cuando esas zonas del mundo fueron saturadas de armas de naciones del occidente. Y hay odios que llegan al periodo del Imperio Británico y el Imperio Francés. En una entrevista con Hillary Clinton, más o menos para el año 2012, ella básicamente dice que los Estados Unidos en la década de los 1980, o sea, que estamos hablando de la administración del presidente Ronald Reagan, se armaron estos grupos donde muchos de ellos eran fanáticos peligrosos para combatir y expulsar a la Unión Soviética de Afganistán. Y una vez la Unión Soviética abandonó el país de Afganistán, Estados Unidos se olvidó completamente de las semillas que había plantado en ese país. Y esas semillas crearon los grupos que Estados Unidos está combatiendo en estos momentos. Y así lo expresó la señora Hillary Clinton. Y como usted y yo sabemos, estamos hablando de Al Qaeda y de los talibanes. Recordemos una famosa foto del presidente Ronald Reagan en el año 1982, donde se reunió con líderes de la resistencia afgana en Casablanca. O sea, estamos hablando de los mujahidines o freedom fighters. Esto es previo a que grupos en Afganistán se organizaran para formar lo que hoy conocemos como los talibanes. Los inicios de ISIS alegadamente se achacan a un grupo suní terrorista asociado a Al Qaeda en Irak, que comenzó en el año 2004 por un ciudadano de Jordania llamado Abu Musab al-Zarqawi. A este señor se le achaca el liderato de la insurgencia en contra de los Estados Unidos en Irak y de terribles ataques en contra de la comunidad shia de Irak. Anterior a eso, Zarqawi estuvo en Afganistán peleando con los mujahidines en contra de las tropas invasoras soviéticas, donde se convirtió en un reportero. Al regresar a su hogar en Jordania, fue arrestado por alegadamente tener armas y explosivos en su casa. Se dice que en prisión trató de organizar un grupo para derrocar el gobierno de Jordania. En el año 1999 fue liberado de prisión, viajando otra vez a Afganistán, donde alegadamente se unió a Osama Bin Laden y a la organización de Al Qaeda. También hizo lazos con los talibanes. Se apunta el dedo hacia la CIA de que Zarqawi fue capturado y dejado en libertad en el año 2004 en un incidente donde fuerzas de Irak lo arrestaron en Faluya y alegaron de que lo dejaron en libertad porque no sabían quién era. Y de este incidente es que nace el rumor que la CIA lo dejó en libertad. Aunque está escrito que originalmente Zarqawi quería derrocar el gobierno de Jordania, las operaciones de ISIS en Jordania son casi nulas. En el pasado se ha acusado a Qatar, que es una nación primordialmente suní, de financiar a ISIS, que también está asociado a la facción suní del Islam. Pero la contradicción es que Qatar, siendo suní, es aliado de Irán, que es shia. Y de hecho, el controversial periódico Al Jazeera opera desde Qatar. Por todo lo que yo he dicho anteriormente, se puede decir que los inicios de ISIS están de muchas maneras vinculados a lo que ha dicho el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, que a su vez es algo que todo el mundo sabe desde hace muchos años atrás.
No hay nada nuevo debajo del sol. Y para terminar este tema, de las pocas cosas sensatas que ha dicho el presidente Vladimir Putin, fue su llamado a Estados Unidos de que no le diera más armas a esos locos. En el año 2013, durante el conflicto bélico en Siria. Y las palabras de Putin fueron dirigidas al presidente Barack Obama. Y ya llegamos al final de otra corta charla. Lea, investigue y confirme todo lo que yo he dicho. Y llegue a sus propias conclusiones y a sus propias opiniones. Recuerde que todos los días, o casi todos los días, estoy dando información para mantenerlo al corriente de lo que está pasando en nuestro alocado planeta, con noticias y temas que muchos noticieros ignoran. Recuerde que este canal solamente crece si usted se suscribe y si usted lo recomienda, porque YouTube simplemente no lo va a recomendar. Gracias por los Super Thanks y nos vemos mañana lunes en las noticias del 24 de abril del año 2023.